Cordial saludo. En estos momentos vamos a ver lo que se conoce como estructuras algorítmicas. Y dentro de las estructuras algorítmicas vamos a ver lo que es el pseudocódigo y lo que es el algoritmo en sí, o diagramas de flujo también se puede decir. Podemos definir como estructuras algorítmicas a un grupo de formas de trabajo que nos permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que nos llevan a la solución de problemas. Eso es una definición bastante sencilla. Y el pseudocódigo es la mezcla del lenguaje de programación en español o inglés o cualquier otro idioma que se emplea dentro de la programación estructurada que nos permite realizar el diseño de un programa. En líneas generales, el pseudocódigo lo podemos definir como un lenguaje de especificaciones algorítmicas. En esencial, el pseudocódigo también lo podemos definir como un lenguaje de especificaciones, como lo dije anterior, algorítmica. También es la representación narrativa de los pasos que se debe seguir en un proceso para dar solución a un problema determinado. El pseudocódigo utiliza palabras que indican el proceso a realizar. Entonces, una vez hecho esta parte, también puedo decir que las estructuras algorítmicas la podemos dividir en secuenciales, condicionales y cíclicas. Esos son los tres grandes grupos con los cuales podemos definir este proceso. En estos momentos vamos a dedicarnos a las estructuras secuenciales. Vamos a aprender las estructuras secuenciales. ¿Sí? ¿Y cómo podemos trabajarlo en un pseudocódigo o un diagrama de flujo? ¿Cómo las ventajas? Ocupa menos espacio. Un diagrama de flujo, como son imágenes, son figuras, ocupa más espacio. Permite representar en forma fácil las operaciones repetitivas complejas. Eso es el pseudocódigo. Es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa en cualquier lenguaje de programación, cosa que no pasa con las estructuras algorítmicas llamadas diagramas de flujo. Si se siguen las reglas, se puede observar claramente los niveles que tiene cada operación. Miremos las estructuras algorítmicas. Las estructuras de operación de programa en sí son un grupo de formas de trabajo que nos permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que nos lleven a la solución del problema. Estas estructuras las podemos clasificar según su complejidad en secuenciales, condicionales y cíclicas. Las secuenciales las podemos subdividir en asignación, entrada y salida. Cuando hablamos de estructuras secuenciales, que es la que nos vamos a trabajar en esta enseñanza, son aquellas en que una acción sigue a otra acción en consecuencia de sus componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Como lo estamos nombrando aquí, son asignación, entrada y salida. ¿Y qué es asignación? Asignación no es nada más que el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. O sea, la estamos escribiendo desde el teclado y la estamos pasando a una zona de la memoria. Eso es asignación. Esta zona se reconoce o se conoce con el nombre de variable, la cual recibe el valor que va a pasar a esa zona de memoria. Lo que nosotros transcribimos en el teclado, él lo pasa a una zona de memoria, guardando ese valor para futuras operaciones. ¿Qué es la entrada? Que es la segunda parte que estamos señalando acá.
consiste en recibir un valor o un dato por medio de algún dispositivo de entrada. ¿Y cuál es ese dispositivo de entrada? El dispositivo de entrada es el teclado como línea general, o puede ser otro, pero generalmente se utiliza el teclado. Y el otro, el otro objeto que vamos a trabajar es la salida. O sea, la salida es la que envía el resultado o mensaje por medio de algún dispositivo de salida. ¿Cuál es el dispositivo de salida que más usamos? El, la pantalla. Otro dispositivo puede ser la impresora. Entonces, ahí estamos viendo en líneas generales lo que son la estructura algorítmica secuencial. Entonces, todos, todos los programas o desarrollos tienen estas tres, secuenciales, condicionales y cíclicas. Algunos con más énfasis en alguna de las tres y otros con menos, pero todos son importantes. Entonces, como lo acabo de repetir, la estructura secuencial es aquella que una acción, en este caso una instrucción, sigue a otra en secuencia, como lo vemos aquí en la gráfica. Inicio, primero ejecuto la acción 1, luego ejecuto la acción 2, luego ejecuto la acción 3. Va en un orden secuencial que no puede saltarse. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una, o sea, la salida de este es la entrada de la acción 2 y la salida de la acción 2 es la entrada de la acción 3. Y así sucesivamente hasta que termine el proceso. Esto se conoce como algoritmos o diagramas en formato secuencial. Miremos aquí un ejemplo de estructuras secuenciales. Vamos a partir de un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Entonces esta clase la vamos a dividir en teoría, que es lo que estamos viendo, y práctica, que vamos a hacer un segundo video para que quedemos claro en este concepto. El pseudocódigo es un grupo de instrucciones en un lenguaje en el idioma que nosotros preferimos. En este caso en ese español, que nos permite identificar de forma clara cómo están las instrucciones en el lenguaje que voy a tomar después como desarrollo. Entonces aquí dice, levanta la bocina del teléfono, espero a que dé tono, marco el número, espero a que me contesten, hablo con otra persona y luego cuelgo. Miren que son pasos secuenciales. Tan es así que yo no puedo marcar un número sin antes haberme dado tono. Yo no puedo esperar a que me conteste sin antes haber marcado un número y sin antes haber esperado tono. Yo no puedo hablar con otra persona sin esperar a que me contesten, sin marcar el número, sin esperar el tono o sin que me levante la bocina. Y yo no puedo colgar un teléfono sin antes haber hablado con la persona, o lo cuelgo después de haber hablado con la persona. Pero si no contestó es porque uno de estos pasos falló. Pero para yo hablar con una persona se tuvo que haber sucedido estos pasos que le anteceden. Levantar el teléfono, la bocina del teléfono en forma clara, esperar a que me dé tono. Yo no puedo marcar un número antes de que me dé tono. ¿Por qué? Porque no me van a contestar. Entonces, esos son el conjunto de secuencias que va una debajo de la otra que nos permiten realizar una llamada. Esto es en pseudocódigo y esto es en diagrama de flujo. El rectángulo que debe estar iniciado, velo aquí, un inicio y un rectángulo que señala un fin. Levanto la bocina igual, espero tono, marco el número, espere que te conteste, habla con otra persona y cuelga. Si te das cuenta, ese es un ejemplo secuencial. Esos son los algoritmos en sí, secuenciales o diagramas de flujo secuenciales. ¿Qué es la asignación?
Como lo expliqué en líneas generales, cuando mostré en la diapositiva anterior, vamos a hacer un énfasis que es la asignación. La asignación consiste en el paso de valores o resultados a una zona de memoria. Dicha zona será reconocida con el nombre de variable y la misma recibe un valor. La asignación se puede clasificar de la siguiente forma. Ojo con lo que vamos a explicar porque todo esto se cumple. Simples. Consiste en pasar un valor constante a una variable. Ejemplo, voy a pasar la letra A o el número 5 a una variable. Miremos en este caso en una hoja de cálculo. Vamos a practicarlo en una hoja de cálculo esta parte. Probémoslo entonces. Nos vamos a una hoja de cálculo. Esta es una variable simple. Vamos a llamarle sueldo. Yo le asigné un nombre. O sea, la estoy identificando. Vamos a ampliar un poco la ventana para que veamos bien. Yo le asigné un nombre que se conoce como identificador. Vamos a colocarla en negrilla. En este espacio de memoria que yo voy a remarcar, vamos a colocarle un borde. Vamos a quitarle para que se vea mucho mejor. ¿Listo? Yo este espacio de memoria, hagamos que eso es un espacio de memoria en el computador. Le voy a pasar un valor. Y ese valor se lo pasé por el teclado. Cuando yo le hago el paso del valor, él recibe ese valor en esa posición de memoria. Él recibió 850,000 pesos. ¿Listo? Él recibió, o sea, en esa variable con el nombre de sueldo, él está guardando este valor. Entonces, a eso me refiero cuando le digo consiste en pasar un valor constante a una variable. Este es el ejemplo. Un valor constante que es 850,000 a una variable. Veanlo aquí, la variable. La variable es sueldo y le estoy pasando un valor. Contador. Consiste en usarla como un verificador del número de veces que se realiza un proceso. O sea, contar cuántas veces se realiza un proceso. Por eso se conoce como contador. Entonces vamos a hacerlo acá. Yo tengo una variable llamada número de personas. Número de personas. Listo. ¿A qué va a ser igual esta variable el número de personas? Que esa es una variable de tipo, vamos a colocarla aquí al ladito. Vamos a dejar un espacio entre esta variable y esta. Y vamos a asignarle igual el color para que sepan que es una variable. Y la coloco en negrilla. Esta variable va a contar el número de veces que pase una persona. ¿Listo? Entonces, esa variable siempre va a arrancar con el valor de 0. ¿Listo? Entonces, aquí voy a contar la persona. Entonces yo voy a colocar que la persona, ¿cuántas veces va a pasar? Vamos a poner 1, 2, pasaron una persona, otra persona, otra persona, otra persona. Listo, aquí personas. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo yo aquí? Entonces, como es un contador, ¿a qué va a ser igual? Miren lo que vamos a hacer para que estén pendientes. Bueno, expliquémoslo. Aquí hice algo para que ustedes me entiendan. Este es el número de personas que van pasando. En un primer paso no pasó ninguna persona. Listo. Pero cuando pasó una persona, el contador se incrementó en 1. Cuando pasó otra persona, el contador se incrementó en 2. Cuando pasó otra persona, el contador se incrementó en 3. Y cuando pasó otra persona, el contador se incrementó en 5. Contemos 1, 2, 3, 4 y 5 personas. Y el contador. O sea, él se va incrementando en una cantidad fija.
porque está pasando en una persona. Si quiere que cuente de 2, había que colocar aquí 2, pasan 2 personas, pero él nunca se incrementa en una cantidad variable, siempre se va a incrementar en una cantidad fija, por eso se llama contador, porque se incrementa en una cantidad fija un número determinado de veces, las veces que ustedes quieran. Entonces, aquí me va diciendo al final que pasaron 5 personas y contemos 1, 2, 3, 4 y 5 personas. Y aquí al final se da cuenta. ¿Y cómo va acumulando él? Pasó una persona, vale 1. Cuando al pasar otra persona es igual al valor anterior que tenía más la nueva persona, entonces da 2. Pasó una tercera persona, el valor anterior de la persona que pasó fue 2, más la persona que volvió a pasar daría 3. Arrancamos, pasó una cuarta persona, el valor que tenía era 3, al pasar una cuarta persona daría 4. ¿Sí? Miremos acá. Pasó una quinta persona y él tenía 4 aquí. 4 más 1 da 5. Entonces, él se va incrementando en una cantidad fija de veces. Por eso que se llama contador. Los acumuladores consisten en usarlo como un sumador. Un ejemplo, ¿para qué se utiliza el acumulador? Para sumar sueldos, sumar cantidades que no se incrementan en forma fija. Miremos acá. Aquí tenemos persona 1 y vamos a colocarle aquí varias personas. 5 personas. Una tiene un sueldo de 1.250.000, otra tiene un sueldo de 2.500.000. Perdón, 2.500.000, 2.500.000, 1.250.000, 2.500.000, una gana 950.000 y otra que gana 1.800.000. Miremos aquí. Listo. Si se dan cuenta, cada persona tiene una suma diferente. Vamos a hacerlo bien para que ustedes lo vean mejor. Cada una tiene un sueldo diferente. Yo necesito acumular los sueldos. Acumular, no contar. Entonces, acumular es sumar cada uno de los sueldos de las personas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, eso va a ser igual, esto va a ser igual. ¿A qué? Al sueldo de la primera persona, más el sueldo de la segunda va acumulando, más el sueldo de la tercera va acumulando, más el sueldo de la cuarta va acumulando, más el sueldo de la quinta. Y esto nos daría un total que ponemos acá, que se va a llamar sueldo total. Eso es sueldo, perdón, me equivoqué. Sueldo total. Esto va a ser una variable que va a guardar el valor de todo lo que ganan las personas. Entonces, esto se conoce como variable acumuladora. Se suman cada uno de los elementos y este es contadora. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer yo? En la primera no había nada. Pasó una persona, la cuento. Pasó otra persona, la cuento. Pasó otra persona, la cuento. Pasó otra persona, la cuento. Y pasó otra persona, la cuento. ¿Cuántas personas pasaron? Veanlas aquí. Entonces, él aquí está contando de uno en uno, una cantidad constante, mientras que aquí está sumando, porque son cantidades variables. Por eso se conoce como acumulador. Y variables de trabajo, donde puede recibir el resultado de una operación matemática que involucre muchas variables. Hacemos aquí un ejemplo. Igual, descuento va a ser igual, un ejemplo, descuento, vamos a colocar aquí, el descuento va a ser igual, le voy a descontar a una persona el 20% de lo que gana.
O sea, le voy a descontar, o le voy a descontar un préstamo. Entonces, el sueldo de la persona, en este caso, a esta persona, va a ser igual a, va a ser igual al sueldo de ella menos el sueldo de ella menos 110.000 pesos, que es lo que le estoy quitando. O 100.000, vamos a ponerlo más pequeño, 100.000 pesos. Entonces vamos a ver qué gana ella. Pero un momentico, va a ser igual perdón. Entonces, yo estoy utilizando una variable de trabajo, porque al sueldo de ella, que está aquí, que es F4, que es la variable, inclusive le puedo asignar el nombre de ella para que les quede, para que ustedes la entiendan. Le voy a decir, se va a llamar salario. Entonces voy a decirle aquí, igual salario menos 100.000. Ya, 750.000. Y a cada una le puedo descontar lo que quiera, pero a mí nada más me interesa una. Vea, a cada una le descontó un pedacito. Entonces, mira, a mí no me interesa esta. Y ya la voy a suprimir. Listo. Entonces, las demás no me interesan a mí. Los voy a ocultar para que nada más ustedes vean una. Entonces, miren, a lo que ganó la persona menos 100.000. Eso se conoce como variables de trabajo. Recién es resultado de una operación matemática que involucren a muchas variables. Entonces, ya hemos aprendido que son las simples, los contadores, los acumuladores y de trabajo. Esas son las que siempre se utilizan en algoritmos. Entonces, la escritura o salida de datos consiste en mandar por un dispositivo de salida, por ejemplo, un monitor o una impresora, el resultado o mensaje. Esta instrucción presenta en pantalla el mensaje escrito, entre comillas, o el contenido de la variable. Si es un texto, tiene que ir entre comillas doble, y si es un valor, no necesita las comillas. Miremos aquí. Escribe un mensaje cualquiera, vea, entre comillas. Escribe una variable, sin comillas. Escriba la unión de los dos. La variable es coma y el nombre de la variable. El texto va entre comillas mientras que el valor va sin comillas. Y este es el pseudocódigo. Generalmente no vamos a trabajar con diagramas, pero sí vamos a conocerlos. La lectura de datos. La lectura de datos o entrada de la misma consiste en recibir desde un dispositivo de entrada, por ejemplo el teclado, un valor o dato. Esto va a ser almacenado en la variable que aparece, ustedes ven en la continuación, verlo acá. El pseudocódigo, el nombre de la variable. Ojo, la variable se ha debido haber definido antes de utilizarla. No podemos utilizar en pseudocódigo una variable sin haberla definido antes y asignarle un tipo. O sea, si es tipo entero, si es tipo texto, si es tipo string. En este caso, como estamos trabajando en pseudocódigo, debe ser cadena. Declaración, como lo acabo de decir antes. No puedo utilizar una variable sin antes haberla declarado. Analicémoslo. Un contador siempre se incrementa en valores, ojo, enteros. Ejemplo, la edad es un valor entero. ¿Qué otro valor puede ser entero cuando voy a contar frutas? Cuando voy a contar cantidades que no se pueden convertir en valores decimales. Para eso utilizamos el contador. Cuando utilizamos cadena de caracteres, para una dirección, para nombres, no podemos utilizar char o carácter. ¿Listo? Para eso utilizamos cadena. Y cuando vamos a utilizar, vamos a catalogar salarios, utilizamos valores reales. Cuando lo que vamos a colocar es una opción o un estado civil, S de soltero, C de casado, V de viudo y D de divorciado,
o de la U de unión libre, utilizamos un carácter. O sea, las variables deben estar divididas de esta, las debo declarar de esta forma. Acuérdense, contador para valores enteros, cadena para nombres, direcciones o texto largo, reales para cantidades que necesiten valor decimal, como un peso de una persona o algo por el estilo. O sea, para eso tenemos que tener claro el concepto. Una constante como la famosa pi, 3,14159, y ese es un decimal periódico infinito. Constante, veanlo aquí, un mensaje, presiona una tecla. Podemos trabajar eso. Las constantes son valores que no se modifican durante la ejecución de un proceso. Entonces tenemos que tener claro ese concepto. Miremos el primer ejemplo de un algoritmo y un diagrama de flujo secuencial. Entonces dice, escriba un algoritmo que le pregunte por dos números y muestre como resultado la suma de estos. Usamos el pseudocódigo y usamos el diagrama de flujo. El pseudocódigo, debo inicializar las variables número 1, número 2 y suma como entero. Debo indicarle al usuario qué debe hacer. Entonces le estoy diciendo al usuario, escriba dos números. Puedo colocarlo en una sola línea o puedo colocarlo en dos líneas. Si yo aquí le digo escriba dos números, aquí le voy a decir lea dos números. Luego, este simbolito que ustedes ven aquí, significa asignación. Le estoy asignando a la variable suma los dos números. Número 1 que leí y número 2 que leí. Luego, le voy a mostrar al usuario el resultado de esa suma que realicé, para que el usuario vea que sí, porque el programa realizó la suma. Esto es hecho en pseudocódigo o código falso. Y este mismo proceso es utilizado en diagrama de flujo. Entonces, este rectángulo está definiendo la variable como entero. Véalo aquí, diga dos números, la palabra escriba se reemplaza por esta imagen que ustedes ven acá. La suma, acá la lectura, aquí yo estoy capturando por este rombo, vean aquí, la lectura, y aquí estoy efectuando la suma. Eso es mostrado en pseudocódigo y mostrado en diagrama de flujo. Podemos ver el ejemplo número 2. En este segundo ejemplo podemos ver igual cómo se comportan los algoritmos secuenciales en algo que nos dice lo siguiente. Escribe un algoritmo que permita conocer el área de un triángulo a partir de la base y la altura. Exprese el algoritmo usando pseudocódigo y diagrama de flujo. Arrancamos. Como todo, debe comenzar con un inicio y un fin. Definimos las variables que vamos a utilizar. Una se va a llamar base, otra se va a llamar altura y la definimos con un valor tipo entero. Le mostramos al usuario lo que debe digitar. La frase dice, diga la base. Leo la base. Luego dice, escriba, diga la altura. Leo la altura. Una vez que he hecho estos dos, o sea, que el algoritmo ha capturado los dos valores, vamos a mostrarse al usuario. Le escribimos un comentario, el área del triángulo es igual, entre comillas, coma, y efectuamos la operación. La operación para hallar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Las operaciones matemáticas que se necesitan que muestre el resultado se encierran entre paréntesis. Porque si no se encerrara entre paréntesis, hay algo que se conoce, que lo vimos en un video anterior, prioridad de operaciones. Si yo no encierro estas dos entre paréntesis, él primero me divide la altura entre 2 y luego la multiplica la base. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo para que el resultado de la multiplicación lo divida entre 2. ¿Listo?
vea el diagrama de flujo, inicio, se captura la información, diga la base, o sea que estoy mostrando al usuario, capturo la base, diga la altura, leo la altura y luego el proceso. Si nos hemos dado cuenta en este ejemplo 2, sigue una regla. Top down, o sea, de arriba hacia abajo. Veamos el tercer ejemplo. Esto sí es un algoritmo solo. Realizar un algoritmo que convierta los grados Celsius en grados Fahrenheit, solicitado por el usuario. Que el usuario debe escribir los grados Celsius porque lo está pidiendo en Fahrenheit. Entonces, esto que se vemos aquí como es un código falso, esto lo vamos a eliminar, estos grados, porque esto no se puede hacer. ¿Listo? Entonces colocamos C, Celsius y F Fahrenheit. Le decimos al usuario que lo digite, leemos, luego efectuamos la operación. Esto que vemos aquí son variables de proceso. Miremos hacia atrás. Mire que vamos a mirar este tipo de variable, es esto que estamos mirando acá. Miremos, vean aquí, variables de trabajo. Esas son las famosas variables de trabajo que las estamos trabajando aquí. Esta es una variable de trabajo. Variable de trabajo. F es una variable de trabajo. ¿Por qué es de trabajo? Porque está involucrando valores constantes y variables. Entonces está diciendo aquí que es igual, los Fahrenheit es igual a 9 quintos por Celsius más 32. Estoy utilizando dos constantes y una variable. A eso se le conoce como variables de trabajo. Entonces, eso, veamos esos ejemplos, podemos trabajarlos ahora en la segunda parte, que son aplicando la herramienta PCIN o LPP. Aquí está un ejemplo número 4, hallar el área de un triángulo. También utilizamos una variable de trabajo y basándonos en dos variables. Como un triángulo puede ser real, el valor, creamos variables reales, las inicializamos. Se inicializa, acuérdense, se inicializa y se lee. ¿Listo? Esto mismo para el ejemplo número 5, igual variables de trabajo. Y eso es todo en la parte teórica. Ahora, en la siguiente entrega, en el siguiente video que vamos a ver inmediatamente después de este, vamos a trabajar la parte práctica. ¿Listo? Entonces espero que hayan entendido la parte teórica.